Hola, bienvenidos a un nuevo video de F5 CompuCursos, donde aprender es fácil. Seguimos con la segunda parte de tablas dinámicas. Aquí tengo una tabla donde yo tengo clientes que abonaron algo que se les vendió, un producto o un servicio, por qué concepto abonaron ese servicio y quiénes fueron los ejecutivos que realizaron el cobro. Lo que vamos a hacer es insertar una nueva tabla dinámica. Hago clic en el primer campo de mi tabla, vengo a insertar y elijo tabla dinámica. Me marco toda mi tabla, le doy a aceptar. Bien, ya puedo trabajar. Lo que voy a hacer es arrastrar los clientes a filas, los conceptos o el concepto de pago a columnas. Ven que ya me va marcando cómo sería. Y lo recaudado lo voy a mandar a la sección de valores. Recuerden que todo lo que es números va a la sección de valores. Y ya me cargó mi tabla dinámica. Tengo los clientes, los conceptos por los cuales pagaron y los valores. Que por supuesto esto lo vamos a poner, como habíamos visto en la clase anterior, como valores numéricos de moneda. Bien, recuerden, clic en la parte de valores, vengo al botón formato de número, luego elijo moneda y le doy a aceptar. Luego, para cerrar esta ventana, también aceptar y ya tengo los valores en moneda. Y ahora sí puedo ver cada cliente por qué concepto realizó el pago. Tengo la columna del total de filas y del total de columnas. Bien, veamos ahora a continuación algunas herramientas. Cuando yo hago clic en mi tabla dinámica, se me habilitan estas dos solapas en el menú. Herramientas de tabla dinámica. Por un lado opciones y por otro lado diseño. Si yo hago clic en la solapa diseño, lo que puedo hacer es, como bien lo dice su nombre, cambiar el diseño de mi tabla dinámica. ¿Sí? Fíjense que a medida que yo voy acercando mi mouse a los diseños, mi tabla dinámica está cambiando su diseño. Por ejemplo, podría ser este, ¿sí? El que ustedes quieran. Vamos a dejarlo por ahora así. Muy bien. Lo que puedo hacer, fíjense, es agregarle las filas con bandas, y lo que hace es me agrega las líneas que se ven aquí, que dividen las filas, y también puedo agregar las líneas que dividen las columnas, para que quede un poco más vistoso, ¿sí? Ahí queda un poco mejor mi tabla. También tengo estas opciones para sacar encabezados, ¿no?, de columnas y de filas, que verán que va cambiando mi diseño si es que yo voy tildando. ¿Qué más tengo aquí? Fíjense, nosotros no tenemos ahora subtotales, pero si tuviéramos podríamos ver desde aquí que los muestre o que no los muestre. Pero sí tenemos totales, totales generales, que son los de las filas y las columnas. Si yo elijo la primera opción desactivado para filas, fíjense que ya no me aparece ni el total de columnas ni el total de filas. Así que lo que tengo que hacer, si quiero verlo, vuelvo de nuevo a diseño de la tabla dinámica, totales generales, y activo de nuevo los totales generales para las filas y para las columnas. Pero supongamos que solo quiero ver los de las filas, así que puedo elegir activado solo para filas. Y fíjense que el único total que aparece es este. O puedo hacer al revés, puedo ir de nuevo a diseño, totales generales y activado solo para columnas. Y ahora solamente me muestra el total de las columnas, que es como queremos dejarlo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos cambiar el diseño, quizás no se vea mucho, porque no tengo tantos datos ahora, pero acá podrían cambiar el diseño de su tabla dinámica también, al diseño del informe, ¿sí? Y puedo agregar también unas líneas en blanco después de cada elemento, pero en este caso no tengo tantos elementos, subelementos, como por ejemplo sería si yo arrastrara el ejecutivo a debajo de cliente en filas. Fíjense que ahora sí. ¿Por qué? Porque ahora tengo el ejecutivo y tengo también una línea en blanco que puedo quitarla. Bien. Y ahora tengo el cliente y debajo el ejecutivo de ese cliente. Bien. ¿Qué más puedo hacer aquí? Bueno, solamente puedo hacer esto, cambiar el diseño. Lo que también puedo hacer es en opciones, en la solapa opciones, puedo hacer varias cosas también. Por ejemplo, de aquí lo que podemos hacer es usar los gráficos dinámicos y habilitar los botones. Por ejemplo, esto que ustedes ven hacia mi derecha o en la derecha de la pantalla, mejor dicho, que son los campos con los que yo puedo trabajar, podría quitarlos directamente desde aquí. Si yo hago clic
en este botón, desaparece y aunque toque de nuevo en mi tabla dinámica, no me va a volver a aparecer. Para que vuelva a aparecer, debo hacer clic en mi tabla dinámica, clic en lista de campos y ahí aparece nuevamente. Y ahora sí, si yo hago clic fuera de mi tabla dinámica, desaparece. Si hago clic dentro, vuelve a aparecer. También pueden observar en mi tabla dinámica que tengo un pequeño botón con un signo negativo. Si yo le hago clic, me esconde el ejecutivo, que sería como un subvalor o un subcampo, mejor dicho, debajo del cliente. Si yo no quiero que aparezcan estos botones, puedo quitarlo desde aquí. Desde el menú, en estos botones, le hago clic y fíjense que ya no están los botones. Nuevamente lo habilito y aparece. Y en encabezado de campo puedo también quitarlo y ya no va a aparecer el filtrado que aparecía aquí en los campos. Así que puedo habilitarlo o deshabilitar ese filtro. Bien, hablemos ahora de los gráficos dinámicos. Básicamente el gráfico dinámico es un gráfico de mi tabla dinámica. Yo puedo modificar mi tabla dinámica y eso va a repercutir en mi gráfico dinámico también. ¿Cómo sería esto? Bueno, hagamos clic y me aparece una ventana con inserte el gráfico. Vamos a elegir este, pero puedo elegir cualquiera. Le doy a aceptar y ya aparece mi gráfico. Pero para que se vea un poco mejor, yo lo que voy a hacer es quitar el ejecutivo de mi tabla dinámica para que solamente aparezca el gráfico con los conceptos y los clientes. Y ahora puedo ver, por un lado, los conceptos que tengo y los clientes, y según el monto, lo que entró por el cliente que acabo de observar, ¿no? Puedo cambiar aquí, fíjense que una vez que habilito mi gráfico me aparece una serie de opciones que tengo aquí en estas solapas: presentación, formato, analizar. Bueno, en la parte de diseño yo puedo elegir el diseño de mi gráfico, puedo cambiarlo, ¿sí? Incluso puedo cambiar entre filas y columnas. Fíjense que yo hago clic aquí y ahora pasan a ser las columnas lo que eran las filas. En este caso, lo que tengo como columnas, fíjense que en este caso son los clientes, están aquí, y los conceptos debajo. Puedo volverlo como estaba, ¿verdad? Bien, ¿qué más puedo hacer aquí? Bueno, lo que puedo hacer con mi gráfico dinámico es directamente filtrar desde aquí. Supongamos que yo solamente quiero ver lo que se pagó en efectivo. Le doy a aceptar y fíjense que cambió mi gráfico dinámico y automáticamente cambió también mi tabla dinámica. Solamente me está mostrando el efectivo y los clientes cuánto abonaron en efectivo. ¿Sí? Ahora, si yo quiero volver a como estaba, tengo que venir, borrar filtro de concepto y vuelvo a ver toda la normalidad. Podría también filtrar por cliente. Vengo aquí, elijo solamente este cliente y fíjense que solamente me va a mostrar el cliente y lo que abonó según el concepto. Así que también se me modifica mi tabla dinámica. Como podrán ver, el gráfico dinámico tiene esa facilidad de que yo puedo modificar mi gráfico o mi tabla dinámica y ambos se van a ver afectados. Lo que yo les sugiero que hagan es que prueben, intenten cambiar el título del gráfico, los rótulos de eje. Vamos a seguir con un tercer video sobre tablas dinámicas donde vamos a aprender a usar otras herramientas de los gráficos y además de nuestra tabla vamos a aprender a usar lo que se llama segmentación de datos, que es otra manera de filtrar nuestra tabla dinámica. Espero que les haya resultado útil este video, aunque un poco breve, pero para que puedan ir asimilando los conceptos. Como siempre les sugiero, practiquen, practiquen y practiquen para que les resulte cada vez más fácil. Muchas gracias por acompañarme en este video. Los espero en el próximo.